Bien, buen día. Espero que se estén cuidando, que estén pasando lo mejor que se pueda. Acá estamos con el segundo video tratando de explicar un poco las clases. Sepan que la semana que viene no van a tener texto, pero sí va a haber un pequeño trabajo para poder ver en qué situación estamos, evaluar un poco. Bien, arranquemos por el principio. Vamos a desarrollar una de las tantas ideas de Gordon Childe. Como siempre estamos citando a Gordon Childe y los textos están hablando de él, siempre les recomiendo que lean, es opcional, no es obligatorio, el texto de Faulkner sobre Gordon Childe, que marca un poco los límites y los aportes de Childe. Childe es del principio del siglo XX y cuando uno lo lee va a encontrar errores. Uno de los errores es, para los que leyeron la teoría del surgimiento de la agricultura, fíjense que Redman le marca un error, le error por unos 5.000, entre 5.000 y 10.000 años, a una sequía muy importante, pero bueno, producto de los límites de su época. Más allá de eso, muchos de los conceptos se siguen usando como revolución neolítica, revolución urbana, evolución. Hay varios conceptos que desarrolló Gordon Childe que todavía aún hoy se usan más allá de sus posturas políticas. Bien, vamos a lo nuestro, se lo recomiendo, está en mi página, léanlo, es muy interesante. A ver, bien, Gordon Childe, la revolución urbana. Revolución, igual que revolución neolítica, habla de un cambio profundo, a lo cual después le podemos agregar nosotros que no fue un cambio ni fácil ni en el fondo deseado, ¿sí? Que tuvo ida y vuelta igual que la agricultura. Pensemos que en la época de Gordon Childe lo urbano, la ciudad, era lo normal y era lo, digamos, el desarrollo propio de la evolución humana, lo civilizado. Así que pensemos que se piensa por ahí desde ese lado, o se pensaba en realidad. Ahora ya no. Ahora ya podemos ver ciertas discusiones sobre qué es esto del urbanismo. Pero ya Gordon Childe se preguntaba un poco qué es esto del urbanismo. Pensemos que además junto con la ciudad aparece el Estado. Entonces ya empezamos a hablar de las dos cosas juntas. La revolución urbana implica no solamente la ciudad, sino también el Estado. Childe ya se preguntaba en esta época qué era esto, ¿no? Entonces va a establecer 10 características. 5 primarias y 5 secundarias. La primera de todas es el tamaño y la densidad de la población. Si pensemos que es el paso de la aldea a la ciudad. Childe creía que la ciudad no solamente era un grupito de casas juntas, sino que va a tener otras características. O sea, con esto solo no basta, pero sí es importante entender que se pasó de una poca gente, generalmente familiares, a un grupo de ciudades con mucha mayor densidad, ¿sí? Y donde ya no todos son familiares. Por ejemplo, una de las primeras ciudades excavadas, Jericó o Cataluyuk, Jericó en la zona norte de Mesopotamia, Cataluyuk en la zona sur de Turquía actual, en los Montes Sagros, tenían miles de habitantes. ¿Sí? La concentración excedente, la segunda característica principal y quizás la principal de todas las principales. ¿Qué significa esto? Que con la agricultura el ser humano empieza a producir más alimento del que necesita su familia. Eso es un excedente. O sea que eso que le sobra a esa familia se puede usar para otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, para que haya gente que viva sin producir alimentos. ¿Sí? El excedente es lo que marca el surgimiento de la ciudad y sobre todo del Estado. Ese excedente permite entonces que haya gente que no trabaje de producir alimentos. Entonces aparece la especialización del trabajo. O sea, las artesanías. Metal, cerámica, textil, todas las artesanías. Es gente que deja de vivir no. Sí, va a vivir en las ciudades, ¿no? Un poco la teoría de Childe sobre el surgimiento del urbanismo. Va a dejar de trabajar en el campo para producir otras cosas. Cerámica, tomemos, por ejemplo. Eso después va a poder ser cambiado por ese excedente que va a tener el campesino. O sea, el que trabaja en el campo, el que siguió trabajando en el campo. Puede vivir en la ciudad, pero trabajando en el campo, ¿no? Es lo importante que tiene el excedente. Que entonces eso permite que haya un refinamiento a la hora de, ¿no?,
los metales, todo lo que es la artesanía, un refinamiento importante que no se veía al principio del Neolítico, ni hablar a finales del Paleolítico. Pero todo eso lleva a otra característica y a otro problemita para Gordon Chai, ya que era marxista. Aparecen las estructuras sociales de clase. O sea, aparece la diferenciación dentro de la sociedad. Diferenciación basada en la riqueza, ¿no? Ese excedente, algunos tienen más excedente, otros tienen menos excedente, otros pierden el excedente y otros no lo pierden. Hace que se empiece a formar una élite dentro de las ciudades, o sea, gente con más plata, más dinero, ricos, y otros que no, campesinos más pobres. Esto no tiene una lógica y podemos estar discutiéndolo un montón de tiempo, pero es una mezcla de azar, una mezcla de proceso político, una mezcla de todo, ¿sí? Lo importante es eso, que aparece la diferenciación social, ricos y pobres. Así como también surge la artesanía, producto de este excedente, también aparece la organización estatal. O sea, no solamente hay gente que no necesita trabajar para vivir de alimentos, no necesita trabajar en el campo para obtener alimentos, implica que aparezca la artesanía. Aparecen los reyes también. Y a través del tributo, de cobrar un tributo que se paga con ese excedente, ¿no? Hay gente que puede vivir sin trabajar, bueno, en este caso sin trabajar literalmente, ¿no? Entonces aparecen los reyes con todas sus, no me sale, con todas sus instituciones, pero también otras instituciones más comunales que no tienen por ahí tanto que ver con el rey, pero que van a formar parte de ese gobierno en un comienzo, como las asambleas, los consejos que venían de antes y que acá no hay gente, digamos, que viva de la asamblea, pero se supone, hay casos estudiados de asambleas para decidir cuestiones de la ciudad, ¿no? Dónde va el mercado, algún pleito entre dos mercaderes o entre dos campesinos por tierra, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero eso, según Child, es una característica principal y tiene que estar para poder hablar de la revolución urbana. Las características secundarias arrancan y van a ver que son un poco menos importantes, pero a la vez, si no están, es como raro. Las obras públicas, o sea, tiene que empezar a haber grandes obras, sobre todo, por ejemplo, las murallas, que definen un poco el adentro y el afuera de la ciudad, ¿no? El adentro de la ciudad es el adentro de las murallas también, pero también otras cosas como mercados, palacios, templos. Comercio a larga distancia. Pensemos que Chai pensaba más que nada en la zona sur de Mesopotamia, Sumeria, que es donde es uno de los focos de urbanismo más antiguos. Es casi un desierto, entonces para construir ciudades, por ejemplo, necesitas madera, que en ese lugar no es lo que más abunda, y ni hablaba de la calidad de la poca madera que hay. Entonces eso se necesita organizar, se necesita gente que vaya a otros lugares a traer esas piedras, a traer esas maderas para construir, ¿sí? O, por ejemplo, para cerámica, ¿no? Algunos metales, algunas piedras preciosas para poder hacer artesanías. Todo ello implica comercio de larga distancia y es una de las características secundarias para decir que hay una revolución urbana, ¿sí? o estatal. Uy, como escribí monumentales, no lo miren. Otra de las características secundarias es la aparición de las obras de artes y monumentales. Si hay una élite, hay gente que concentró riqueza de la forma que sea, esa gente va a necesitar diferenciarse del resto, mostrar su poder. Ni hablar si son parte del Estado, si lograron instalar un Estado, ¿sí? Dentro de esa ciudad. Entonces empieza toda esta necesidad de construir tumbas diferentes a las del resto, tener artesanías diferentes a las del resto, ¿no? Determinados tipos de cuchillos, por ejemplo, o tocados, adornos, collares hechos con piedras lejanas. Esto en algún sentido también favorece a un pequeño grupito de los artesanos que van a vivir de vender más caro incluso, ¿no? Estas artesanías raras, entre comillas, que van a comprar, que va a comprar esta elite para diferenciarse, ¿no? El caso más extremo que todos conocen es el de Egipto y las pirámides, ¿no? El faraón se hacía construir la tumba más grande de todas, ¿sí? Para diferenciarse del resto. Cada uno con su nivel de riqueza, podríamos decir, ¿no? Los sectores
rico, pero no tan rico como el faraón y que tenían tanto poder, tenían sus tumbas, que no eran pirámides, pero que eran diferentes al entierro comunacho del resto de la gente, ¿no? La escritura es muy importante en la época, casi mágico, y lo digo sin que sea un chiste, ¿no? Casi mágico porque no estamos hablando que el 1% más o menos de Egipto y Mesopotamia era la que sabía leer y escribir. La escritura en Egipto el jeroglífico, en Mesopotamia el cuneiforme, que va a ser la primera expresión que se encuentra, en Mesopotamia se van a desarrollar otros, los jeroglíficos tampoco es uno solo, hay 2 o 3 tipos de jeroglíficos, algunos más simples, otros más complejos, no importa, pero la escritura se transforma en otra de las características secundarias para decir acá una revolución urbana. Obviamente es una necesidad más que nada del Estado para poder llevar un control sobre todo lo que se produce, y eso se va a concentrar en las manos de los escribas. Los escribas se van a transformar en un grupo, obviamente la mayoría viene de la élite, se va a transformar en un grupo muy importante porque van a ser los únicos que son capaces de escribir e interpretar lo que se escribe. Por eso son casi unos magos, los señores que viendo algunos símbolos dicen cosas. Y lo último es el desarrollo de la ciencia en general. ¿Sí? Pensemos que todavía estamos en un mundo dominado no por la racionalidad científica, sino por la religión, entonces todo muy mezclado, ¿no? Pero empiezan los primeros intentos, por ejemplo, en el periodo de la primera unidad, el desarrollo del vidrio, por ejemplo, va a haber gente que se va a dedicar en esta mezcla de ciencia y religión a algunos desarrollos que podríamos decir científicos, por más que después la explicación fuera un tanto religiosa, pero bueno. Ni hablar, por ejemplo, el paso del bronce al hierro, otro tipo de desarrollos científicos. Bien, esas son las características. Ahora, para que no quede en negro la pantalla, ahora vamos a establecer un límite. Acá hay un problema, o sea, 10 características para decir hay o no hay. Imagínense lo difícil que es, ¿sí?, establecer si hay o no hay una ciudad en base a 10 características. O sea, si hay o no una revolución urbana en base a 10 características. Porque normalmente es muy difícil encontrar las 10 cosas. Por eso también se dividió posteriormente a Child en 10 principales, 10 secundarias. Entonces lo que uno busca en realidad no es que estén las 10, sino que la mayoría de estas se comuniquen, se relacionen de una forma, ¿sí?, que antes no lo hacían. Y para algunos incluso ni siquiera estas 10, sino el excedente, para mí es lo más importante de hecho, el excedente es lo que va a establecer ese paso, esa revolución urbana. El excedente, como les marqué, prácticamente lo que posibilita todo. Posibilita la aparición de la artesanía, la aparición del Estado. ¿Sí? Entonces hay que empezar a establecer también una relación con la revolución neolítica. Sin duda la revolución neolítica es primero, la aparición de la agricultura es primero, pero es indispensable y casi una con la revolución urbana. Casi igual, o sea, va casi de la mano, ¿no? Porque la agricultura permite el excedente y el excedente permite 8 o 9 de esas características que marca Gordon Chai. Pero bueno, más allá de los límites, estas 10 cosas nos permiten un poco pensar cómo empieza a surgir esa ciudad y el Estado, ¿sí? Porque la ciencia, por ejemplo, ya que quedó acá la última filmina de las ciencias, está muy relacionado al Estado, ¿no? El Estado va a tratar de buscar esa explicación del mundo, pero una explicación del mundo acorde a acorde a sus intereses, ¿no? Bueno, espero que esto explique un poco más en texto y nos estaremos viendo en el próximo video.